Acuérdense que empezamos a las 7. Hay que ser más puntuales la próxima vez. Hoy quiero hablarles un tema que el Señor estuve meditando acerca de la vida de José, cuando José estuvo en la cisterna, cuando él fue, los que hemos leído esa parte, los que hemos escuchado, cuando José fue arrojado en la cisterna para ser vendido. Y yo me preguntaba que cuál había sido el propósito de que José fuera arrojado a una cisterna. Pueden sentarse. Entonces el Señor me permitió desarrollar este tema, me dio una explicación de lo que en ocasiones significa la cisterna en nuestras vidas, o de lo que significó la cisterna en la vida de José. Entonces tenemos también el foso de los leones, donde Daniel estuvo. Tenemos el horno de fuego, donde Sadrach, Mesach y Abed-nego estuvieron. Tenemos la cueva en la que David estuvo escondido por mucho tiempo. O sea, David toda su vida iba bien y de repente tuvo que huir porque el rey Saúl lo quería matar. Entonces, muchos hemos pasado por algún momento de incomodidad, o estamos pasando quizás por algún momento de incomodidad o de dificultad en nuestra vida. Y en ocasiones nos preguntamos por qué de estas complicaciones. ¿Alguna vez tú te has preguntado cuando de repente todo va bien en tu vida y algo sale mal, te metes en algún problema, o algo viene a tu vida a atacarte en tu cuerpo, en tus finanzas o en cualquier área? ¿Tú te has preguntado alguna vez y has dicho, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué, si yo estaba bien, si todo estaba bien, por qué de repente me viene esto? Y no a veces te pasa algo y duras años sin que te pase otra vez, sino que hay veces que hoy te pasa algo y en 2 días te pasa otra cosa, y en una semana te pasa otra cosa, y a veces la cosa es seguida y uno dice, pues, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Entonces yo te quiero hablar acerca de la vida de José, quien pasó por muchas dificultades también en su vida. O sea, más de la mitad de su vida de José fue un calvario, fue una lucha, fue llena de complicaciones. Entonces vamos a leer en Génesis capítulo 37, versículo 1. Versículo 1 al 4. Génesis 37, 1 al 4. ¿Lo tienen? Amén. Dice: habitó en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí vemos primero cómo empezaron las complicaciones. Cuando él tenía 17 años, tenía que convivir con los que eran sus medios hermanos, porque no eran hermanos completamente de madre y padre, sino eran hermanos solamente de padre. Pero él era casi hijo único nada más de su mamá. Entonces es porque todos los demás eran hermanos entre ellos y todo. Y entonces ahí se veían las complicaciones de que quizás él no encajaba. Y luego aparte José no sabía guardar los secretos de sus hermanos, no sabía guardar los errores de sus hermanos. Entonces cuando de repente veía que hacían algo mal y él estaba con su papá y le platicaba, oye, mira que hicieron esto, hicieron aquello, muchas veces podemos pensar que tal vez él lo hacía porque pues era un chismoso o porque no quería a sus hermanos, pero quizás él hacía eso porque quería que sus hermanos anduvieran por un buen camino, y él iba y le decía al papá también para que el papá pudiera darles tal vez una corrección y poderlos enderezar. O sea que
Yo pienso que tal vez José hacía eso de buena voluntad, no lo hacía por afectar a sus hermanos, sino para que ellos fueran corregidos, pero sus hermanos pues no les gustaba, porque a quién le gusta que alguien de repente hable de lo que nosotros estamos haciendo mal. Y eso pasa más cuando son entre hermanos. Yo me acuerdo que cuando yo iba a la secundaria, yo iba en la mañana, mi hermano iba en la tarde. Entonces cuando yo salía de la secundaria, luego veía a mi hermano por allá bien lejos y pues le gritaba y le decía, no vas a ir a la escuela. Mi hermano, sí, ahorita ya voy a llegar y que no sé qué, pero yo sabía que no iba. Entonces cuando llegaba mi hermano, según ya de que había salido y que yo lo veía, le decía, ¿y cómo nos vamos a arreglar? Le decía, ¿le digo a mi mamá o qué me ofreces, no? Entonces mi hermano me decía, no le digas si te doy 2 pesos, o no le decía, está bien, dame 2 pesos y limpia la casa. Porque luego mi mamá me dejaba a mí la tarea de limpiar, mi hermano otra cosa. Le decía, está bien, no le voy a decir, pero limpia la casa, o limpia mi cuarto, o haz la comida. Entonces yo siempre así era con mi hermano, ¿verdad? Y cuando de repente él me pegaba o me hacía llorar, le decía, ahorita le voy a decir a mi mamá que no fuiste a la escuela tales días, y ahí va mi hermano, no le digas. O sea que siempre va a haber alguien que va a estarnos delatando de lo que nosotros hacemos. Y mi hermano, él nunca le dijo a mi mamá nada de lo que yo hacía. O sea, mi hermano me veía haciendo algo mal a mí y él mismo iba y me daba mis coscorrones y ya no le decía a mi mamá. Pero yo siempre fui así, yo era así como José. Yo veía que mi hermano hacía algo malo y córrele a decirle luego a mi mamá, a mi papá, que él estaba haciendo. Así tengo también un sobrinito que tiene 4 años y la otra vez estábamos comiendo. Ya había sido pasado el año nuevo. Y ellos en la fiesta de Año Nuevo pues vinieron visita y todo, y pues, estábamos comiendo y de repente el niño chiquito de 4 años le dice, papá, a mi hermano dijo una mala palabra el día que estábamos quemando cohetes. Y pues ya le pregunta que cuál, ¿no? Y ya le dice, entonces imagínate, después de tiempo, chiquito, 4 años, y ya diciendo lo que su hermano mayor estaba haciendo. Entonces me imagino que José tal vez era así, de esa manera. O sea, quizás él lo hacía sin querer, tal vez esa era su forma de ser, porque hay gente que así es su forma de ser. O sea, son muy comunicativos, para no decir que son chismosos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que José tenía esa complicación. O sea, toda la vida, desde que él nació, él era rechazado por sus hermanos, porque era el hijo único, porque era el huérfano, porque su mamá ya no vivía, porque la mamá de los demás sí estaban vivas y los demás podían abrazar a su mamá, besar a su mamá, pero José no podía hacer eso. Por eso pienso que su papá lo amaba más que a sus hermanos, porque sabía que estaba solo, sabía que su mamá había muerto. Entonces es lo que a veces un padre hace, que al que uno ve que sufre más, trata uno de darle un poco más de amor para que no se sienta tan mal. Entonces, más adelante, ahí en el 37, en el versículo 18, dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. O sea, de repente un día el papá le dice, ¿sabes qué? Tus hermanos no llegan, ve a ver si están bien. Entonces José fue, los buscó y los encontró. Pero dice aquí que cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. O sea, imagínate ya qué conspiración habían hecho ellos ya, que se decían, ahí viene el huérfano, ahí viene de los sueños, ahorita que llegue lo vamos a matar. Y tal vez ya cada quien había agarrado una piedra o un palo con lo que ellos querían tal vez matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. O sea, imagínate, él llega bien contento, quizás les llevaba algo de comer, o les llevaba un postre, o les llevaba una bolsa de chetos, o qué sé yo. Pero iba a visitarlos, iba a ver cómo estaban haciendo las cosas, pero ellos ya tenían planeado hacerle un mal.
Entonces muchas veces así nosotros queremos hacer las cosas bien, estamos haciendo las cosas bien y de repente de la nada nos llega un mal a nuestra vida, nos pasa un mal a nuestra vida. Entonces José vivía una vida pasiva, llena de comodidades, o sea, a pesar de que sus hermanos lo molestaban, pues él vivía con comodidades y privilegios. Él era el favorito del papá. Me imagino que él nunca trabajaba, siempre nada más su papá lo mandaba a que estuviera viendo a sus hermanos, a que viera cómo cuidaban las ovejas o los animales que tuvieran. Y dice que hasta una túnica de colores le hizo. Me imagino que no trabajaba, porque si no, no le hubiera puesto una túnica así, ¿verdad? De ese tipo, que la fuera a ensuciar o que fuera a romperse o que fuera a desgastarse. Entonces él vivía una vida llena de comodidades y de privilegios. Muchos de nosotros vivimos a veces en esa comodidad o en ese privilegio. Nada en nuestra vida pasa, siempre todo está bien, no nos metemos en problemas, no pasa nada en nosotros, hasta que llega un momento en el que somos incomodados. Así como en José, hasta que le llegó el tiempo de ser incomodado. Primero por los comentarios de sus hermanos, que dice que no lo podían ni ver, que no le hablaban ni bien, o sea, nada más lo veían y le hablaban mal, le decían groserías, lo trataban mal, o sea que ni siquiera sus hermanos lo trataban bien. Entonces empezaba a ser incomodado por eso, o sea, los comentarios de sus hermanos, el enemigo va a querer usar eso para desanimarnos también y para sacarnos, desviarnos de nuestro propósito. Muchas veces el enemigo va a hablar malos comentarios o va a usar a alguien para que hable malos comentarios acerca de ti. De repente vas a escuchar a alguien que te va a decir: tú no la haces para servir a Dios, Dios no te va a usar a ti, Dios no te puede usar a ti por esto, por aquello. Mucha gente discrimina a las demás personas, que porque tú no tienes papeles, que porque tú eres morenito, que porque tú no fuiste a la escuela, que porque tú trabajas en esto, tú trabajas en aquello. Entonces a veces el enemigo va a venir a discriminarte de una u otra forma, como en el caso de José. Sus hermanos le hablaban mal y tal vez sus hermanos le decían: vete de aquí, huérfano, tú estás solo, o jaja, tu mamá se murió. Entonces me imagino que ellos siempre le hablaban mal, pero José vivía por los sueños que Dios le había mostrado. Yo me imagino que los sueños que él había tenido eran lo que lo motivaban a que viviera alegre, a que viviera confiado, a que viviera contento. Entonces llega el momento en el que él es incomodado, y llega un momento en el que nosotros somos incomodados por comentarios, por ofensas, por palabras que nos van a decir también a nosotros. Pero es solamente que el enemigo quiere desviarnos, quiere que nos desanimemos de servirle, quiere que digamos: ¿por qué estoy en esa iglesia si me hablan mal, si nadie me habla, si nadie se junta conmigo? Entonces, después de que fue incomodado con las palabras, o sea, se puede decir que en el alma, después fue físicamente incomodado al estar en la cisterna, al él ser arrojado a la cisterna. O sea, imagínate, pues todo estaba bien y tal vez lo agarraron y él no sabía qué iban a hacer con él, y de repente le quitan la túnica que tenía y lo avientan en una cisterna, lo avientan en la oscuridad, le ponen la piedra encima o lo que usaran para tapa. Me imagino que él no podía ver ni su mano, ¿verdad? Porque si no entraba nada de luz, estaba completamente en la oscuridad. Entonces, ¿qué pasaría por la mente de José en ese momento? ¿O qué estaría él pensando cuando él estaba pasando por ese momento de estar en la cisterna? O sea, ¿qué pasaría por su mente en ese momento? Quizás dudaría de Dios, quizás se preguntaría qué hizo mal, quizás pensó en ya no ir a la iglesia, en ya no orar, en ya no leer la Biblia, como muchos a veces nosotros hacemos. Nos pasa alguna dificultad y lo primero que queremos hacer es ya no congregarnos, es ya no servirle a Dios, es ya no orar, es ya no leer la Biblia, es ya no querer saber nada de Dios. Siempre de que nos pasa algo malo, lo primero que queremos hacer es alejarnos de Dios, o le echamos toda la culpa a Dios de lo malo que nos pasa. Entonces, José, sin darse cuenta, la cisterna lo salvó de la muerte. De no haber sido metido en la cisterna, él se hubiera muerto. Entonces sus hermanos planeaban matarlo.
Pero ¿qué fue lo que lo salvó? La cisterna, el entrar a ese lugar. Si él no lo hubieran echado ahí, porque ellos dicen, vamos a matarlo y lo arrojamos a una cisterna, pero su otro hermano intercedió y nomás lo arrojaron a una cisterna, y dice que planeando salvarle la vida y planeando regresarlo con vida a su padre. Entonces dice que él se fue un momento, pero en el tiempo que él se fue, su hermano mayor se fue y regresó, pues ya lo habían vendido a Egipto. Pero la cisterna fue ese momento, fue ese lugar que libró su vida, fue un lugar que Dios utilizó para que él no fuera privado de la vida, o no fuera privado del sueño. La cisterna fue un lugar que Dios utilizó para que siguiera todavía vivo el sueño de José. Entonces, ¿qué pasaría por la mente de José al estar en la cisterna? Si nosotros leemos la vida de José, su comportamiento, él cómo era, yo pienso que él, estando dentro de la cisterna, él seguía meditando en sus sueños. Y tal vez él seguía pensando y decía, no, yo no me puedo morir, porque si Dios me dio un sueño y Dios me mostró eso, yo pienso que Él tiene un propósito para mí. Entonces él seguía todavía animado por el sueño que Dios le había dado. Entonces, ¿qué sueños Dios nos ha dado a nosotros? ¿Qué palabra, qué profecía, qué promesa Dios nos ha dado a nosotros? ¿Qué Dios ha hablado a nuestro corazón, que nos ha dicho que va a hacer con nosotros? ¿Alguna vez Dios te ha dicho, mira, yo voy a hacer esto contigo, y tú echas a volar tu imaginación, o tienes una visión de cómo vas a estar dentro de 1, 2 o 3 años, o de cómo Dios te va a utilizar? O sea, como los que están en la alabanza, ya Dios los hizo que se visualicen adorando al Señor frente a multitudes. Ya se visualizaron ustedes yendo a otros lugares a adorar, a ministrar gente, a liberar gente por medio de la alabanza, por medio del canto. O simplemente todavía no les pasa eso y están a ver qué pasa hoy, a ver qué pasa al rato. Entonces, cuando ya Dios te muestra a ti ese propósito, cuando ya Dios planta en ti un sueño, ya nada te puede mover. Y los momentos de dificultad que vienen a tu vida, en ocasiones son para salvarte la vida, son para salvar tu alma, son para que en ese momento medites con Dios, para que en ese momento te acerques más a Él, para que en ese momento Dios te pueda fortalecer. Yo pienso que José, cuando salió de la cisterna, ya iba fortalecido, ya iba él confiado al Señor, a pesar de que lo vendieron, a pesar de que después, más adelante, otra vez todo iba bien, y él tal vez pensaba que ya su vida estaba realizada al él ser el mayordomo de Potifar, al él estar encargado de la casa de Potifar. Pero de repente, ¿qué pasa? Que es arrojado a la cárcel. Entonces imagínate que, yo no sé si a ti te ha pasado eso, que te va mal y después te pasa un tiempo que todo va bien y luego otra vez te vuelve a ir bien mal. Y entonces es donde uno dice, pues, ¿qué está pasando? Yo pensé que ya todo estaba bien, yo pensé que ya nada malo iba a venir a mi vida. Pero la cisterna es la que libró a José de él ser muerto, de que lo mataran. Entonces, más adelante en su vida es encarcelado, pero de igual manera la cárcel lo libró de morir. O sea, porque era o lo mataban o lo echaban a la cárcel, y Dios puso que lo aventaron a la cárcel para que no lo pudieran matar. O sea, porque imagínate, un hombre celoso un hombre celoso y con poder es capaz de matar a una persona. Entonces así era Potifar, ¿verdad? En él pensar o saber que José había estado con su mujer, tal vez se llenó de celo tal que tal vez quiso matarlo, pero a lo mejor en un momento él pensó y dijo, este muchacho siempre fue bueno conmigo y Dios me prosperó, no lo puedo matar, pero échenlo a la cárcel. Entonces lo aventaron a la cárcel, y sin darse cuenta José, la cárcel lo libró de morir. O sea, como la cisterna la primera vez lo libró de morir, después la cárcel también lo libró de morir. Entonces, al igual también a David, o sea, como David al ir a esconderse a la cueva, cuando David todo estaba bien y andaba matando gigantes y salía y destruía ejércitos
y toda la gente lo admiraba y le cantaba y toda la gente lo quería y hacía lo que él quería en el reino. Él era, se puede decir que el favorito de todo el reino, porque era el mejor guerrero, era el mejor en todo lo que él hacía. Y de repente llega un momento en el que Saúl lo quiere matar y tiene que salir corriendo y tiene que huir y tiene que escaparse hacia las montañas en una cueva. Entonces imagínate, David tal vez haber dicho, pues según yo iba a ser rey, ¿y qué estoy haciendo en esta cueva? ¿O por qué tuve que huir a esta cueva? ¿O por qué me quieren matar? ¿O por qué, o sea, aquí se va a acabar? ¿O es verdad lo que Dios me dijo? ¿O es que es mentira? Pero sin él darse cuenta, él huyó a un lugar que iba a preservar su vida. Él huyó a un lugar donde no lo encontraban para poderlo matar. Huyó a un lugar donde Saúl andaba búsquelo y búsquelo y búsquelo, que aún entró a la cueva y no lo vio y pues no lo pudo matar. Entonces, a veces pensamos nosotros que todo va a salir bien todos los días o todo el tiempo. Pero hay veces que vamos a tener dificultades. Pero las dificultades no son para que nosotros nos desanimemos. Las dificultades son para que nosotros sigamos firmes en el Señor. Así como José siguió firme aún estando en la cárcel, como él siguió firme aún estando en la cisterna, así como David siguió firme aún estando en la cueva, y él esperaba y él sabía que tarde que temprano Dios lo iba a poner como rey. Por eso él decía, cuando le decía, vamos, de una vez mata a Saúl, y David decía, no, dice, no haga yo tal cosa de poner una mano sobre el ungido de Dios. Y él decía, ya sea que él muera, que su tiempo llegue o que Dios lo toque, pero yo no lo voy a matar. Entonces David sabía que cuando Saúl muriera, él iba a ser rey. Entonces David supo esperar, David supo amar su cueva, David supo amar ese lugar en el que tenía que estar escondido. Después ya dice que llegó mucha gente a juntarse con él, gente que era endeudada, gente que nadie quería. Y fíjate, David se volvió en un restaurador de vidas. O sea, aún él viviendo en una cueva, él los animaba, los motivaba, y de toda esa gente que llegó a vivir ahí con él a la cueva, salieron guerreros, salió gente que mató gigantes, salió gente que hacía hazañas también en la guerra, que destruían ejércitos. O sea que eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros cuando nosotros caemos en la cisterna, o caemos en la cárcel, o caemos en la cueva. O sea, esto hablándolo espiritualmente, ¿verdad? También no te vayas a querer ir a una cueva que te encuentres por ahí, ¿verdad? Pero hablando espiritualmente, cuando caemos en una cisterna, que vemos que todo es oscuridad, que vemos que todo es silencio, cuando caemos en una cárcel y que vemos que estamos atrapados y que no tenemos a dónde ir, cuando nos vamos a una cueva y que sabemos que no podemos salir porque pueden destruirnos, porque el enemigo puede acabar con nosotros, tenemos nosotros que amar aún esos momentos. Tenemos que darle gracias a Dios en esos momentos, porque es un tiempo en el que Dios nos va a estar moldeando, es un tiempo en el que Dios nos va a estar transformando, es un tiempo en el que Dios nos da sensibilidad en nuestro corazón, y de nosotros depende si vamos a tener sensibilidad para escucharlo, para ser moldeados por Él, o si vamos a simplemente enojarnos con Él y no escucharlo. Y entonces lo que Dios hace, dice, ok, está bien, te voy a sacar de ahí de donde estás, y otra vez tu vida está bien, y nuevamente vuelves a caer. No sé si te ha pasado a ti que caes en una cosa y después de un tiempo sales de ahí, pero luego otra vez vuelves a caer donde mismo, y sales de ahí y luego vuelves a caer donde mismo. Pues nosotros vamos a caer en esas cisternas y vamos a caer en esas cárceles, en esas cuevas, hasta que nosotros nos podamos estar firmes, hasta que nosotros tomemos la actitud correcta al estar pasando por una situación similar a esa. Hasta que tú, cuando te venga una lucha, una prueba, y entonces tú digas, no, en el nombre de Jesús yo rechazo esto, yo cancelo esto. Es como lo que les hablaba ayer, la enseñanza corta que les di acerca de renovar nuestro entendimiento, de cómo nosotros tenemos que no conformarnos a este siglo, cómo nosotros no tenemos que aceptar nada de lo que el enemigo nos trae. Entonces, para eso son las cisternas, porque a pesar de que tú te veas que tu vida está siendo amenazada, aunque tú te veas que espiritualmente estás siendo rodeado por el enemigo, tú en la fe declaras
que no te van a tocar, y tú en la fe declaras el propósito de Dios en tu vida, y tú en la fe dices: no, el Señor a mí me prometió esto, y el enemigo quiere meterme esto en la cabeza, pero no, yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Y empiezas a declarar entonces lo bueno a tu vida, así como cuando Pablo estuvo en la cárcel y dice que estaban amarrados a un palo y empezaron a cantar alabanzas, himnos a Dios. Ellos pudieron quejarse, pero estando ahí en la cárcel y viendo su vida amenazada por toda la gente que estaba afuera, los quería matar. Igual cuando Pedro estuvo en la cárcel también, dice que después de cuando ellos lo sacaron de la cárcel y fueron frente al consejo, y dice que después de azotarles mucho, los soltaron. Pero les dijeron: ¿sabes qué? Ya no queremos que estés predicando este camino, que ya no estés predicando este Jesús. Pero a ellos no les importó, y dice que ellos se fueron gozosos por haber sufrido por causa del Señor, y entonces predicaban el evangelio con más denuedo, con más fuerza. Entonces las dificultades, Dios quiere que nosotros las enfoquemos, que nosotros las utilicemos para levantarnos con más fuerza, para seguir batallando, para seguir adelante en el Señor con más fuerzas de las que nosotros teníamos. Entonces la cisterna, o desierto, o cárcel, o foso de los leones, o horno de fuego, en ocasiones sin darnos cuenta, son lugares de refugio y lugares donde podemos sentir la presencia de Dios. O sea, ¿cómo pudo haber sido cuando Daniel fue arrojado al pozo de los leones? O sea, ¿cuál pudo haber sido su reacción, su actitud? Me imagino que él cayó ahí y él se puso a adorar al Señor. Me imagino que él no se puso ahí a querer con un palo espantar a los leones o aventarles piedras o qué sé yo. Me imagino que él, cuando cayó al piso de ese foso, inmediatamente me imagino que se postró y empezó a adorar a Dios, y no vio nada a su alrededor. No se enfocó en lo que había a su alrededor, sino solamente en estar adorando a Dios. Lo mismo también cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados al horno de fuego. ¿Cuál pudo haber sido o qué pudo haber pasado por su cabeza de ellos en ese momento? Me imagino que en cuanto ellos cayeron, empezaron a adorar a Dios, empezaron a alabar a Dios, y Dios trajo una protección a ellos. Ellos no vieron el fuego, ellos no vieron lo que estaba alrededor de ellos. Entonces, así como David, imagínate, estaba en la cueva, José estaba en la cisterna, pero ellos no veían a su alrededor lo que estaba, sino ellos solamente se enfocaban en adorar a Dios, en seguir buscando a Dios. O sea, como Daniel no vio a los leones, yo no creo que estuviera viendo a ver cuántos habían o estarlos contando, o qué color tenían, o cuál era más grande, cuál más chiquito, sino que él dijo: yo no, tal vez él dijo: yo no voy a ver nada a mi alrededor, solamente voy a adorar a Dios. Hasta que lo llamaron desde afuera, y salió íntegro, sin ningún rasguño, ni mordida, ni nada. Y entonces Dios lo libró, porque él se enfocó en solamente ver a Dios, en solamente estar enfocado en adorar a Dios, en servirle a Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver lo que hay a nuestro alrededor, cuando estamos en alguna dificultad, empezamos a dudar en nuestra fe, empezamos a flaquear en nuestra fe, empezamos a ya no esforzarnos tanto, pero tenemos que nosotros seguir igual, a pesar de que esté pasando cualquier cosa a nuestro alrededor. Entonces, estos son momentos en los que se sensibiliza más nuestro ser para escuchar a Dios, o se sensibiliza más para enojarnos con Dios. Esos son unos momentos claves en nuestra vida, cuando nosotros pasamos por una dificultad. Es un momento en el que tu vida puede cambiar para bien o puede cambiar para mal, en el que tú puedes decidir acercarte más a Dios, aferrarte más a Él, o en el que tú puedes decidir alejarte por un momento, por un tiempo, ya no buscarle. Entonces vamos a ver ahora en Génesis capítulo 45. Versículo 1 al 8. ¿Lo tienen? Amén.
aquí les voy a hablar de cuando ya después José fue sacado de la cárcel, interpretó el sueño del faraón y él fue puesto sobre todo Egipto, fue puesto a su cargo todo Egipto. Él era el segundo del faraón, o sea que el faraón decía que lo único que él no podía tener era pues ser faraón y tener a su mujer. Todo lo demás él podía hacer, todo lo demás él podía mandar, él podía ordenar. Y entonces después de todo el tiempo que él pasó, de estar en la cárcel, de sufrir, de la cisterna, de ser hecho menos por sus hermanos, llega el momento en el que Dios lo exalta y Dios lo pone en un puesto de eminencia, y dice que sus hermanos llegan a comprar de él y él se disfraza y no lo reconocen hasta que él después se da a conocer a ellos. Y dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. O sea, imagínate cuando él ya se da a descubrir con sus hermanos. Eso suele pasar mucho cuando le hacen bully a alguien cuando es niño, o cuando tú le hacías bully a alguien cuando era niño y de repente pasan los años y te lo encuentras ya de grande, ¿no? Y resulta que creció bien grandote más que tú. Y entonces te dice: ¿qué húbole? A ver, ahora sí, ¿qué me decías cuando era chiquito? Ya estoy grande. Bueno, eso pasaba mucho allá en la Ciudad de México, ¿verdad? De repente se los encontraban ya grandes y le decían: a ver, ahora sí, otra vez dime lo que me decías, o pégame, así. Pues terminaban a veces peleándose, o otros ya mejor les daba miedo y no se peleaban. Entonces imagínate cuando los hermanos de José, que lo ven que él es uno de los fuertes ahí, de los gobernadores de Egipto, y les dice: yo soy José. Entonces me imagino que sintieron miedo, ¿no? Temor, han de hecho: ahorita nos va a matar, nos va a mandar a matar, o nos va a encarcelar, o se va a cobrar todas las que le hicimos cuando era un niño. Pero José les dice: no se entristezcan. Dice: porque ustedes pensaron hacerme un mal, pero Dios lo convirtió para bien. Más adelante, ya cuando ya su padre muere y ellos se acercan a él y otra vez le piden perdón por lo mismo, pero José les vuelve a decir otra vez, le dice: no se preocupen, porque lo que ustedes querían hacer un mal, Dios lo cambió para bien. Dice: y ahora sucede todas estas cosas que ustedes ven. O sea que Dios pudo preservarle la vida al pueblo de Israel por medio de José. O sea que ese era el propósito. José, me imagino que por un tiempo tal vez sí tuvo rencor hacia sus hermanos, y tal vez él decía: ¿por qué estoy aquí? Pude haber estado con mi papá. Pero cuando llega el momento en el que él es puesto en un puesto alto en Egipto, me imagino que en ese momento él dice: pues ahora entiendo cuál fue mi propósito, ahora entiendo el por qué tuve que pasar todas esas cosas. Ahora veo que Dios fue el que me mandó aquí. Ahora veo que no fueron mis hermanos los que me vendieron, sino que fue Dios quien permitió que pasara por todas esas cosas. ¿Y para qué? Para que José valorara, para que José no fuera una persona altiva, una persona egoísta, o para que cuando él tuviera todo el poder, él no se exaltara y no quisiera utilizar el poder para hacerle daño quizás a los demás, sino que él era de un corazón humilde y humillado a la presencia de Dios.
Y es por eso que nosotros pasamos a veces por dificultades. Entonces cuando tú pases por una dificultad, no le digas a Dios por qué me viene esto, por qué estoy pasando por esto. Tú dile, ¿para qué estoy pasando por esto? ¿Para qué estoy pasando por este momento difícil? Es como cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, pero el desierto fue todo el tiempo que tuvo el pueblo de Israel para preparar su corazón, para cambiar su corazón, para poder entrar a la tierra prometida. Pero no lo lograron, tuvieron 40 años para poderse convertir a Dios, para poder adorar a Dios con todo su corazón, pero no lo hicieron. Y algo que me llamó la atención cuando estaba yo leyendo, cuando Dios les da la palabra y les dice, ¿saben qué? Ya ustedes no van a entrar a la tierra prometida porque nomás me hacen enojar, porque nada más todo el tiempo están renegando y ya me han tentado tantas veces y se la pasan murmurando de mí. Y Él les dijo, ustedes no van a pasar, sino que va a pasar nada más su descendencia de ustedes, y ustedes se van a quedar todos postrados aquí en el desierto. Y entonces dice que todos lloraron, y entonces ahora sí le dijeron a Moisés, ahora sí queremos ir a pelear, ahora sí queremos hacer esto. Después de que había enviado a los espías y todos creyeron la mala palabra y ya nadie quería entrar a la tierra prometida, cuando Dios les da esa palabra de que los va a dejar ahí hasta que mueran, dicen, ahora sí queremos ir a entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Y Moisés les dice, no vayan porque Dios no está con ustedes. Y ellos aún así van a querer conquistar a la tierra y no pueden porque Dios no está con ellos y regresan derrotados. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Ponte de pie. Vamos a meditar